Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy nos encontramos para explicar un nuevo tema que es uniones químicas. Vamos a ver dentro de estas uniones químicas dos tipos de uniones. La unión iónica y la unión covalente. Unión iónica es aquella que se da entre metales y no metales. Fíjense que yo no pongo un metal y un no metal, sino que pongo entre metales y no metales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener moléculas formadas por más de dos átomos. ¿Bien? En este tipo de unión hay una palabra clave. ¿Qué significa palabra clave? Una palabra muy importante que debo memorizar. Y es que en esta unión hay transferencia de electrones. ¿Qué significa transferencia de electrones? Que hay movimiento de los electrones. Entonces voy a tener que en esta transferencia de electrones se forman dos tipos de átomos. El catión, que es aquel átomo que cede o presta electrones, de las dos maneras está bien dicho, y por ende queda con carga positiva. Y el anión, que es aquel átomo que recibe o acepta, de las dos maneras está bien dicho, electrones y por ende queda con carga negativa. Bien, repasemos esto entonces. Unión iónica formada por metales y no metales. Aquí hay una transferencia de electrones, es decir, un movimiento de los electrones. De ese movimiento resulta que se forme un catión que va a ser aquel que va a prestar o donar electrones. Por eso queda con carga positiva, porque se van sus cargas negativas, entonces queda con carga positiva. Y un anión que va a ser quien va a recibir, va a aceptar esos electrones y por ende queda con un exceso de cargas negativas. En la unión covalente es aquella que está formada por no metales, solamente no metales. Y en este tipo de unión también hay una palabra clave, es decir, una palabra importante, que es aquella en la cual los electrones se comparten. Comparten los electrones. Entonces, fíjense, acá la palabra clave es transferencia de electrones y aquí se comparten los electrones. Entonces, en la unión covalente solamente se da entre no metales y aquí los electrones se comparten. Otro concepto que debemos tener en cuenta para uniones químicas es que todos los elementos quieren o cumplen, buscan cumplir con la regla del octeto. ¿Qué es lo que establece esta regla? Que los átomos deben tener 8 electrones en su última
órbita. En la última órbita. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar siempre con elementos representativos. ¿Qué significa los elementos representativos? Elementos representativos son aquellos donde el número de grupo es igual al número de electrones de la última órbita. Paso a explicarles esto. ¿Se acuerdan que la tabla periódica? Les voy a hacer un pequeño esquema de la tabla. La tabla periódica estaba formada ¿por qué? Por grupos, que eran las columnas, y por períodos. Bien, yo les estoy diciendo número de grupo igual a número de electrones en la última órbita. Entonces, por ejemplo, el calcio, bien, búsquenlo al calcio en su tabla periódica, van a ver que el calcio, este sería el grupo 1, este sería el grupo 2. El calcio está en el grupo 2. Entonces, si el número de grupo es igual al número de electrones de la última órbita, quiere decir que el calcio en su última órbita va a tener 2 electrones. ¿Bien? Por ejemplo, el potasio. El potasio está en el grupo 1. ¿Qué quiere decir entonces? Número de grupo igual a número de electrones de última órbita. Quiere decir que tiene un solo electrón en la última órbita. Veamos algo más complicado. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno está aproximadamente por acá, en el grupo 16, porque podemos tener 17 y 18. En el grupo 16 o grupo 6A. Fíjense que ustedes tienen dos maneras para identificar los grupos en la tabla. Una que es con números romanos y otra que es con la numeración de corrido. 6A quiere decir entonces que tiene 6 electrones en la última órbita. ¿Bien? ¿Por qué no 16? Porque en la regla del octeto yo solamente puedo tener hasta 8 electrones en una órbita. ¿Bien? Perfecto. Para hacer los ejercicios de uniones químicas necesitamos además saber la notación científica de Lewis o estructura de Lewis. ¿Qué significa esta estructura de Lewis? Lewis propone realizar o identificar o representar a los átomos mediante una estructura que él propone, en la cual él dice, vamos a poner el símbolo del elemento, vamos a hacer los mismos que hicimos recién para elemento representativo, el símbolo del elemento, y vamos a representar los electrones de la última órbita, solamente los de la última órbita, con puntitos. Bien, entonces dijimos que el calcio está en el grupo 2. Quiere decir que tiene 2 electrones en la última órbita. Entonces dibujo sus 2 electrones. El potasio está en el grupo 1. Entonces tiene un solo electrón en su última órbita. Dibujo su único electrón con un puntito. El oxígeno está en el grupo 16 o 6A. Quiere decir que tiene 6 electrones en su última órbita. Entonces, en este caso, vamos a dibujar de a pares. 2, 4, 6 electrones. ¿Bien? Entonces, ya vimos lo que es una unión iónica, una unión covalente, regla del octeto, los elementos representativos y la notación científica de Lewis. Vamos ahora a hacer ejercicios. Bien, supongamos que yo tengo el siguiente ejercicio. Hidrógeno 2. Hidrógeno 2.
Aquí debo hacerles una aclaración importante. Los átomos, como nosotros los veníamos viendo hasta ahora, ellos solitos no existen por sí solos en la naturaleza porque son muy inestables. Entonces ellos comienzan a unirse con otros átomos para poder lograr esa estabilidad. Bien, el hidrógeno, ¿qué significa que tenga acá este 2? Que tengo dos átomos de hidrógeno. Bien, entonces el hidrógeno, si bien está del lado de los metales, nosotros sabemos que él no cumple con las características de los metales. Entonces es un no metal. Tengo no metal, no metal, quiere decir entonces que estoy frente a una unión covalente. Bien, y ahora empiezo a hacer la estructura de Lewis. El hidrógeno está en el grupo 1, entonces quiere decir que tiene un solo electrón y este hidrógeno tiene un solo electrón. Y acá les quiero aclarar algo importante. El hidrógeno es el único elemento que completa el octeto con 2 electrones. Recuerden que el resto completa el octeto con 8 electrones. Este es el único que con 2 electrones ya está listo el octeto. ¿Cómo puedo representar también esta unión? Los pares de electrones, o sea, 2 electrones, pueden representarse mediante una línea. Entonces esta va a ser una unión covalente simple. ¿Bien? Y ahí estaría terminado este ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Supongamos que yo tenga hidrógeno, cloro. Lo primero que hago es fijarme qué tipo de elemento es este y qué tipo de elemento es este. Bien, el hidrógeno dijimos que es un no metal, por más que está del lado de los metales, y el cloro es un no metal. Entonces, no metal es una unión covalente. Perfecto. Ahora debo hacer la estructura de Lewis. Para eso voy a poner un poquito más separado de lo que puse recién. Bien, el hidrógeno está en el grupo 1, entonces quiere decir que tiene un solo electrón en su última órbita. El cloro está en el grupo 17 o 7A, quiere decir que tiene 7 electrones en su última órbita. Voy acomodando de a pares y también me hago la pregunta: ¿cuántos electrones necesita el cloro para cumplir con la regla del octeto? ¿Qué significaba esta regla del octeto? Que debo tener 8 electrones en mi última órbita. Él necesita un electrón porque tiene 7. Entonces completo 2, 4, 6 y 7. Fíjense ahora que este par de electrones se comparte, es decir, que yo lo cuento para los 2 átomos. El hidrógeno completaba el octeto con 2, o sea que ya está completo el hidrógeno. Y el cloro completa con 8. Veamos, 2, 4, 6, 8. También completó su octeto. ¿Cómo voy a representar esta molécula? Por la simbología de líneas. Dijimos que las líneas se hacían por pares electrónicos, es decir, 2 electrones. Entonces va a ser, acá tengo un par, una línea, dibujo el otro elemento, acá tengo un par, otra línea, acá tengo un par, otra línea, acá tengo un par, otra línea. Entonces, una unión covalente simple. ¿Por qué simple?
Porque entre los dos átomos solamente se comparte un par de electrones. Vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo, si no quede ninguna duda. Supongamos que yo tengo esta molécula, oxígeno 2. ¿Qué significa oxígeno 2? Que tengo dos átomos de oxígeno. Entonces voy a poner oxígeno, oxígeno. Este es un no metal, este es un no metal, entonces estoy frente a una unión covalente. Bien. Una vez que yo identifiqué el tipo de unión, me voy a mi tabla periódica, me fijo cuántos electrones tiene el oxígeno, ya lo habíamos hecho antes, bien, sabemos que está en el grupo 16 o 6A, entonces tiene 6 electrones en su última órbita. Ahora, ¿qué debo preguntarme? ¿Cuántos electrones necesita el oxígeno para completar el octeto? Necesita 2 electrones porque él tiene 6. Entonces empecemos a dibujar. Voy a poner 2, 4, 6 y va a tener 2, 4 y 6. Presten atención acá. Yo aquí voy a tener 2 pares de electrones que se comparten. Bien, y recuerden que los pares se cuentan como si fuese de cada oxígeno. Este oxígeno va a tener 2, 4, 6, 8 electrones y este oxígeno va a tener 2, 4, 6, 8 electrones. Si yo quiero representar por la simbología de líneas, voy a hacer oxígeno, oxígeno. Tengo 2 pares de electrones que se comparten, 2 arriba, 2 al costado, 2 arriba, 2 al costado. Entonces esta va a ser una unión covalente doble. ¿Por qué doble? Porque tengo 2 pares de electrones compartidos entre ambos átomos. Y por último, vamos a explicar un último ejercicio. Supongamos que yo tenga cloruro de sodio. Bien, hago lo mismo, me fijo, ¿qué tipo de elemento es este? Es un metal. ¿Y qué tipo de elemento es el cloro? Es un no metal. Entonces aquí ya cambiamos. Bien, metal, no metal es un tipo de unión iónica, bien, porque tengo metal y no metal, es una unión iónica. Bien, ¿qué es lo que pasaba en la unión iónica? En la unión iónica habíamos dicho que tenemos transferencia de electrones y se forman 2 tipos de átomos, catión y anión. Catión, carga positiva, anión, carga negativa. Bien, vamos a hacer entonces la estructura de Lewis de este compuesto. Los voy a poner separados para poder dibujar sus electrones. El sodio está en el grupo 1, primero voy a hacerlo así para que puedan entenderlo. El cloro está en el grupo 17 o 7A, eso significa que tiene 7 electrones en su última órbita. Bien, yo primero lo dibujé solamente para identificar cuántos electrones tiene cada uno. Ahora, ¿cuántos electrones necesita el cloro para cumplir el octeto? Necesita un solo electrón. El sodio, para cumplir con la regla del octeto, necesitaría pedir prestado 7 electrones. Químicamente eso es imposible, no puedo pedir prestado 7 electrones, puedo pedir prestado 1, 2 o 3, pero 7 no. Entonces, como él no puede pedir prestado, lo que hace es donarle al cloro un electrón, su último electrón, bien,
porque él necesita solamente uno. Entonces le presta ese electrón, bien, y como él presta, recibe o da un electrón, queda con carga positiva, bien. Y el cloro, que es quien va a recibir ese electrón, a aceptar ese electrón, bien. Fíjense que lo voy a poner con otro color a ese electrón que recibió del cloro, se lo coloca entre corchetes y se pone su carga negativa. Bien, entonces aquí quedó el que donó, prestó ese electrón, se dio su electrón, y el que aceptó ese electrón con carga negativa. Veamos otro ejemplo de unión iónica. Por ejemplo, podría ser calcio-oxígeno. El calcio es un metal, el oxígeno es un no metal. Metal-no metal es una unión iónica. Bien. Y ahora debemos hacer la estructura de Lewis. Bien, los hacemos separados para poder dibujar primero sus electrones, así nos vamos ubicando en la tablita. El calcio está en el grupo 2, quiere decir que tiene 2 electrones. El oxígeno está en el grupo 16 o 6A, quiere decir que tiene 6 electrones. ¿Cuántos electrones tendría que pedir el calcio para completar el octeto? Tendría que pedir 6 electrones. Químicamente eso no se puede, ¿bien? Entonces quiere decir que él es el que está en condiciones de ceder sus electrones. El oxígeno, él necesita 2 electrones para cumplir el octeto, es decir, 8 electrones alrededor de él. Entonces, él sería el que va a aceptar esos electrones. Bien, entonces el calcio va a prestar, ceder, donar sus electrones al oxígeno. Entonces va a quedar calcio más 2. ¿Por qué más 2? Porque él va a donar 2 electrones. La cantidad de signos va a depender de la cantidad de electrones que yo done, ¿bien? Y también de la cantidad de electrones que yo acepte. Y el oxígeno va a quedar con 2, 4, 6. Y estos 2 electrones que aceptó del calcio, entre corchetes y menos 2. ¿Bien? Listo, chicos, hasta ahí llegó la explicación. Espero hayan entendido todos los conceptos de unión iónica y cómo se realizan los ejercicios. Un beso y hasta la próxima.